Esperando todos se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a ejemplificar con el caso de la entidad X, la elaboración de la balanza de comprobación cuando una entidad es un negocio en marcha que ya tiene saldos iniciales. Anteriormente se había elaborado un ejercicio de una entidad de reciente apertura con una balanza de comprobación a 4 columnas, movimientos y saldos. En esta ocasión voy a permitirme con este ejercicio, una vez que ya tenemos revisado y completado lo que son los asientos de diario y su pase a mayor, cómo elaborar la balanza de comprobación a 6 columnas. En esta ocasión tengo iniciado un formato que me voy a permitir mostrar, en el que ponemos como encabezado el nombre de la entidad, se trata de XSA, la indicación que es una balanza de comprobación por el mes de febrero del 2019, según las indicaciones, y la entidad en su formato nos había dado que al 1 de febrero la entidad ya tenía acumulados algunos saldos, movimientos que tenían que ver o saldos que tenían que ver con cuentas de balance y algunos saldos ya acumulados del estado de resultados, como son ventas, compras, gastos de compra, gastos de venta. A toda entidad le debe interesar saber cuánto vende mes con mes, cuánto compra, cuánto gasta, para poder hacer así comparativos al interior de la entidad y verificar la razonabilidad de esos montos. También por cuestiones de toma de decisiones es importante ir acumulando los saldos, pero ver por separado qué movimientos tenemos. Si yo quiero comparar con mi estado de cuenta bancario, puedo saber cuánto tengo de debe, cuánto tengo de haber y si coincido o no con los movimientos bancarios, por ejemplo. Si hablamos de algunas cuestiones de impuestos, pues también hay algunos como el impuesto al valor agregado que se pagan de manera mensual y nos interesará saber cuáles son los montos mensuales para poder hacer así esas declaraciones. En fin, por muchas razones, el uso de las columnas de movimientos acumulando solamente lo que en un mes sucedió para cada entidad es importante. Para iniciar, les pediría hacer un formato en una hoja de Excel en su propio ejercicio donde han estado haciendo el diario y el mayor. El diario con los asientos ya cotejados, ya revisados, el pase a mayor, donde ya tenemos las sumas de los movimientos de debe, movimiento deudor y movimiento acreedor. En las cuentas en que tenía más de un movimiento ya están calculados para facilitar y hacer un poco más ágil la elaboración de la balanza. Y entonces, como primer paso, este formato tendría que sumar a lo que habíamos iniciado como movimientos y saldos nada más, un par de columnas intermedias que dice saldos iniciales, deudor y acreedor. Y si ustedes observan, se transcribió tal cual los datos que la entidad tenía en un inicio. Obviamente los sistemas electrónicos hoy día me permiten hacer un traspaso de un mes al otro. Como estamos haciéndolo de manera manual, pues debo transcribirlos tal cual. Si se fijan, están en mi balanza de comprobación en orden como aparecerían en los estados financieros. Primero cuentas de activo, luego cuentas de pasivo, luego mis cuentas de capital. Y hablando de las cuentas del estado de resultados, que aparecerán también aquí, están primero las ventas, las compras, los gastos, tratando de seguir más o menos el orden que tienen cuando aparecen en el estado de resultados. Podrían tomar un ejemplo, un estado de resultados ya resuelto o el mismo formulario que tenemos para poder determinar más o menos ese orden. Si no estuvieran en orden, no pasa tampoco nada. Lo importante es que al final estas dos columnas tengan sumas iguales. Con eso yo cotejo o puedo corroborar que anoté la naturaleza correcta de los saldos, que puse ventas con saldo acreedor, que puse compras con saldo deudor, porque así les corresponde. Aunque aquí, si ustedes ven un poco la lógica, están intercalados. Caja, bancos, inventarios, clientes, edificios, en ese orden están intercalados hasta terminar con las cuentas de capital y luego inician igual con las de ventas con naturaleza acreedora, intercalando compras, gastos de compra, gastos de venta, sabiendo que todo lo que me genera ingresos es de la naturaleza acreedora y todo lo que genera disminución a mis ingresos es de naturaleza deudora. Una vez que tengan vaciados estos montos y estos conceptos, vamos a pasar
a lo que es la columna de movimientos. Entonces, pueden hacer una pausa aquí, concluir su formato y regresamos entonces cuando tengamos nuestra balanza iniciada. Me voy a permitir hacerla entonces la pantalla completa y vamos a tener renglones a lo mejor que no se ven hacia abajo, y si yo los muevo me puedo perder de los encabezados que coloqué. Excel me permite hacer una inmovilización de títulos. Si tomo aquí mi opciones de vista, inmovilizar paneles, si yo me coloco en este punto, me va a inmovilizar lo que tenga a la izquierda y lo que tenga hacia arriba de mi cursor, de modo que la siguiente vez que yo baje, va a dejar intactos los conceptos de mis títulos, que me va a permitir entonces no perderme de en qué columna estoy. Les recomiendo hacer esto. Si yo quiero regresar, nada más es volver a poner en vista, y en donde puse inmovilizar, ahora dice movilizar paneles. Eso me daría la movilidad de nuevo. Para impresión es otro cantar. La verdad es que es diferente. Ahorita nos interesa solamente en la vista que los títulos no se muevan. Entonces, mi siguiente paso va a ser muy similar al pase de la balanza de comprobación que hicimos para nuestro primer ejercicio. Es tomar de mis cuentas de mayor cada uno de los movimientos. Me conviene ir en orden de conforme fui abriendo las cuentas de mayor para no olvidar ninguna. Primero tengo un cargo a compras. En mi balanza entonces puedo referenciar, si busco mi cuenta de compras, con un igual en el debe, el valor de mi suma de mis movimientos deudores. Tengo bancos. Nuevamente puedo con un igual buscar el monto de movimiento deudor. Ya explicábamos en el anterior que si copio esto me da lo que a la derecha está en el monto. Tenemos en mis cuentas de mayor gastos de compra. Entonces busco mi cuenta de gastos de compra, hago el traspaso de igual manera. Luego seguiríamos con caja. Estoy pasando las sumas, mi movimiento deudor y mi movimiento acreedor, donde a la derecha de una cifra hay otra, puedo copiar sencillamente. En mi cuenta de mayor entonces van a ir apareciendo las cuentas conforme el diario también me obligó a abrirlas. Si se fijan, aquí está devoluciones sobre compras. Si yo me voy a mi balanza de comprobación, después de compras tengo gastos de compra, y si busco no existe la cuenta de devoluciones sobre compra. Yo estuve insertando en el orden en el que aparecen justamente en los estados financieros las cuentas conforme fueron apareciendo. Lo único que yo necesité hacer fue señalar mi fila, insertar una nueva y escribir aquí la palabra devoluciones sobre compra o traérmela desde la cuenta de mayor. Pude haberlo hecho con un igual también. Para fines prácticos yo las tenía ocultas, pero van a ir apareciendo cuentas nuevas y las debo de ir insertando. Mi recomendación es, Excel nos permite insertar, hacerlo justo donde irían en el estado de resultados. Las devoluciones sobre compra restan a compras, de modo que entonces tienen un movimiento acreedor. Una vez que yo hice ya la anotación de mi cuenta, lo puedo pasar. Si no, o lo hiciera a mano, o no quiero insertar, lo podría hacer al final de mis filas. El orden sería indistinto, lo importante es cuando hacemos el estado financiero que aparezcan en orden. Pero mi recomendación es acostumbrarnos a colocarlas justo donde irían en el estado financiero. Tengo proveedores con un cargo. Si recuerdan, proveedores es de naturaleza acreedora. Hacerle un cargo a proveedores implica que debió tener un saldo anterior
pero yo respeto lo que aparece justo en mi cuenta de mayor. Y así sucesivamente vamos a ir traspasando cada uno de los movimientos de mis cuentas, registrando entonces las cuentas que no tenían un saldo inicial, pero que aparecieron con movimiento en mis cuentas de mayor. Las inserté conforme fueron apareciendo en el orden en que estarían colocadas en un estado de posición financiera o en un estado de resultados en este caso. Igual que en el ejercicio anterior, lo importante para una balanza de comprobación es cotejar que las sumas de la columna son correctas. Desde el primero de mis renglones o de mis filas, hice la suma considerando desde la primera hasta la última fila de la columna. Esto con la finalidad de poder copiar la fórmula a la derecha y que automáticamente me vaya dando las sumas. Y entonces yo puedo verificar que mis movimientos, tanto deudor como acreedor, coincidan. Cuando hay un error, cuando no coinciden en este par de columnas, me tengo que regresar a mi diario y verificar. La recomendación es que sumemos las columnas del diario y esa suma total del diario debe coincidir con la suma total de mi balanza de comprobación. En este caso, mi balanza de comprobación tiene el mismo monto de sumas que aparece en el diario. Si no coincidieran, yo tendría que regresarme a verificar, tanto en diario como en mayor, que cada una de mis operaciones cumplía con la dualidad económica o la partida doble. Una vez que ya suman igual, entonces puedo pasar a mi columna de saldos. Si ustedes recordarán, en la primera balanza de comprobación que hicimos, los saldos eran solamente la resta entre el movimiento debe y haber de mis columnas previas. Pero en este caso tenemos un saldo inicial. Voy a permitirme entonces hacer una fórmula que incluya las 4 columnas para poderla copiar. Voy a poner lo que es el saldo deudor más el movimiento deudor. Y a eso le vamos a restar un saldo acreedor, que en este caso no existe, y el movimiento haber. Con eso incluí las 4 columnas. Aquí tengo que asemejar un poco como en la ley de los signos. Suman los que son del mismo signo y restan los que son de signo diferente. Deudor y deudor los voy a considerar como si fueran signos positivos y al acreedor y al haber como si fueran signos negativos. De modo entonces que un debe con un debe se suman y un acreedor y un haber restan. Y con eso obtengo mi nuevo saldo. Eso me permitiría, me voy a permitir hacer el ejemplo, hacer una copia de mi fórmula en el resto de las cuentas. Y entonces, obviamente las cuentas de activo tienen naturaleza deudora, aparecerán en el debe. En el pasivo tengo un 0 porque tengo el mismo monto de saldo acreedor y de saldo deudor, pero por su naturaleza proveedores es de pasivo y debería de tener saldo acreedor. Voy a dejar el 0 solamente del lado acreedor. Y si se fijan aquí, me dieron algunos montos con el signo negativo. Lo que voy a hacer es hacer una fórmula similar, pero del lado acreedor. Y esta vez voy a iniciar con el acreedor. Al acreedor le voy a sumar el haber y le voy a restar el deudor y voy a restar el debe. Me va a dar el mismo monto, pero con signo positivo. Nuevamente, yo no debo de tener cifras con signos negativos en mi balanza. Lo que debo hacer es dejarlo en la columna correcta. Y eso me va a permitir entonces copiar mi fórmula en todos los que aparecieron negativos. Y puedo, con una operación muy sencilla, eliminar los negativos del lado deudor y dejar solamente en positivo de la columna que les corresponda. Eso me va a posibilitar, a la hora de sumar las columnas, que tenga yo sumas iguales. Esta es la parte, digamos, diferente de una balanza de comprobación de una entidad de negocio en marcha que ya tenía saldos iniciales desde el arranque de su operación y que entonces debo de considerar, porque a mí me interesa saber qué movimientos tuvo caja, cuánto ingresó en efectivo, cuántos pagos hice en efectivo y por qué mi nuevo saldo.
No conviene en mi cuenta T sumarlo porque aparecería como que tuve un movimiento de, en este caso, 252,000 de entrada de efectivo y eso no es cierto. 100,000 ya estaban cuando iniciamos nuestra operación y solamente 152,000 fueron los ingresos. En este momento entonces estaríamos posibilitando al administrador, a quien toma las decisiones, verificar qué pasó justo en el mes de febrero. Hablando de gastos, yo puedo comparar cómo andamos de gastos. Si se fijan, en el mes de enero solamente gastaron 42,100. En el mes de febrero el gasto creció a 135,000. Si eso es razonable, a lo mejor tocan los pagos bimestrales de servicios, a lo mejor hubo alguna campaña publicitaria que hizo que el gasto fuera mayor, o a lo mejor hay que verificar por qué aumentó de tal manera mis gastos de operación. En fin, tendríamos en un momento determinado montos para verificar por qué es diferente mi cifra a la de enero. Una vez que tengo mis saldos, lo que la entidad le corresponde hacer sería elaborar la información en estados financieros. Esta información en estados financieros lo voy a hacer considerando solo mis saldos finales, igual que hacíamos con los ejercicios en un inicio de nuestro curso. Tomo estos como saldos para elaborar tanto el estado de resultados como el estado de posición financiera. Ya sabemos, primero hay que elaborar el estado de resultados y luego el estado de posición financiera. Para hacer el estado de resultados, tomé de ventas 3,619,000, si lo vemos aquí. Y así como vamos a hacer todos el resto de los renglones de nuestro estado financiero. Recuerden también que el inventario final es un dato que nos deben de dar en nuestra hoja de datos. Si nos vamos al final de la redacción, el inventario final que van a usar para su estado de resultados es de 700,000. Y una vez elaborado el estado de resultados, van a poder elaborar el estado de posición financiera. Nuevamente con los saldos finales de esa balanza de comprobación y vamos a considerar en inventarios los 700,000 pesos de inventario final y en la utilidad neta del ejercicio van a considerar el resultado final. Si en el estado de resultados nos dio utilidad y calculamos impuestos, también esos impuestos hay que considerarlos en el estado de posición financiera dentro de nuestro pasivo. Son 3 renglones que vienen del estado de resultados: la utilidad neta del ejercicio, los impuestos y en su caso el inventario final. El resto de los renglones todos corresponden a la balanza de comprobación. Les recomiendo traérselos con un igual de cada uno de los montos para que coincidan con los estados financieros. Si toman en cuenta estos 3 renglones, inventario final, impuestos por pagar y la utilidad neta del ejercicio, nuestro estado financiero debe cuadrar. Espero que con esta explicación seamos capaces de elaborar la balanza de comprobación a 6 columnas.